Era el último día de clases del último año de secundaria. Muchos estudiantes escaparon o se fueron temprano después del almuerzo. Mis amigos y yo pertenecíamos a este segundo grupo. El día estaba nublado y lluvioso. Al principio, un grupo de compañeros había planeado ir a la playa, pero eso se canceló por el mal tiempo, así que decidimos hacer algo diferente. Había una escuela primaria abandonada en el pueblo que no había estado en uso durante al menos 10 años. Se había anunciado que sería demolida a fin de año, así que, queriendo hacer algo divertido en nuestro último día de clases, todos acordamos entrar en el edificio y explorar. No había cámaras en esa vieja escuela y un día lluvioso seguramente nadie estaría afuera vigilando el lugar. Después de la comida, nuestro amigo Eduardo, que ya tenía su licencia de conducir, nos llevó a la escuela abandonada. La escuela estaba en medio de un vecindario alejada de las calles principales. Había un estacionamiento trasero cubierto de arbustos y árboles en un lado y las paredes de la escuela en los otros dos. Era un lugar perfecto para estacionarnos y pasar desapercibidos. El lugar no estaba asegurado ni nada, solo estaba cerrado con llave. Eduardo sacó un bate de béisbol de la cajuela y rompió una de las ventanas. Estaba tan nervioso que temía que, incluso bajo la lluvia torrencial, alguien en las casas cercanas pudiera escuchar el estruendo. Todos observamos y reímos nerviosamente mientras Eduardo rompía la ventana, y después de varios buenos golpes, limpió los trozos de cristal del marco con el bate y nos hizo señas para que entráramos. Uno por uno trepamos por la ventana hacia el interior de la escuela. Pensé que, dado que la escuela iba a ser demolida de todos modos, un cristal roto no importaría. Ahora estábamos dentro del edificio. La ventana por la que entramos era en realidad la de un aula. Muchas cosas aún estaban en la habitación, incluidos los escritorios y algunas decoraciones en las paredes. Por las decoraciones parecía que estábamos en un aula de cuarto o quinto grado. Era muy surrealista estar dentro de un lugar que había sido una clase activa donde los niños aprendían y ahora era solo una habitación fría, oscura y abandonada, llena de polvo y esperando ser destruida. El sonido del trueno y el relámpago afuera contribuían a la sensación de surrealismo. No había luces encendidas en el edificio, la electricidad probablemente estaba completamente cortada. Sin embargo, teníamos linternas en nuestros teléfonos que eran suficientes para movernos y ver. Aunque no llevábamos linternas, no estábamos completamente oscuras. Incluso en un día tan oscuro, algo de luz entraba a través de las ventanas y puertas. Empezábamos a recorrer los pasillos, pasando de una aula a otra. Cada aula seguía llena de escritorios y sillas que no habían sido ocupadas en probablemente una década. Los cuatro estábamos en el mismo salón cuando escuchamos un sonido que resonó por el pasillo. Nos quedamos en silencio y apagamos las luces por un momento. Después de un destello de relámpago, aceptamos lentamente que probablemente no era nada y continuamos explorando. Mientras recorríamos las aulas, nuestros zapatos empapados chirriaban sobre el suelo. Era casi imposible movernos sigilosamente. Muchas cosas en la escuela mostraban señales visibles de deterioro y era evidente que nadie había estado ahí en mucho tiempo. Al acercarnos a la esquina del pasillo, me volví para mirar hacia atrás y en el umbral de una de las aulas parecía que algo estaba sobresaliendo de la habitación. Pedí a mis amigos que voltearan a ver, ya que sus luces podrían ayudar a ver qué era. Cuando los cuatro iluminamos el umbral con nuestras linternas, aquello que había visto se retiró hacia la habitación. Los cuatro nos miramos y dijimos, «Oh, no», en voz baja, y comenzamos a correr por el pasillo. Nos detuvimos cuando estuvimos lo suficientemente lejos. Parecía que estábamos en el ala de jardín de infantes. Luego escuchamos otro sonido que resonaba desde el pasillo, lo que nos hizo pensar que no estábamos solos. La pregunta era, ¿quién podría estar ahí? El lugar estaba cerrado y todas las luces del edificio estaban apagadas. El sonido nos asustó y entramos en la primera aula que encontramos, cerrando la puerta detrás de nosotros. Era de hecho un aula de jardín de infantes. Estábamos preocupados por meternos en problemas, así que esperamos en silencio con nuestras linternas apagadas. La lluvia seguía cayendo intensamente y los truenos y relámpagos estallaban cada 20 segundos. De repente, la puerta del aula se abrió de golpe y alguien la empujó, chirriando de manera inquietante hasta quedar completamente abierta. No vimos a nadie en el umbral y el pasillo estaba casi a oscuras. Hicimos nuestro mejor esfuerzo por mantenernos callados y lentamente algo apareció en la puerta. Era la forma de una cabeza. Todos la vimos y cuando hubo otro destello de relámpago, vimos lo que era. En efecto, era la cabeza de alguien mirando hacia el aula directamente hacia nosotros. Comencé a disculparme en nombre de todos diciendo que nos íbamos, pero la persona en el umbral no se movió, solo nos miró fijamente.
casi de manera inerte. Eduardo preguntó: ¿trabajas aquí? Sin respuesta. Eduardo tuvo que actuar claramente nervioso. Me pasó el bate mientras trataba de desbloquear una de las ventanas para abrirla lo suficiente como para arrastrarnos a través de ella. Él salió primero, luego mis otros 2 amigos y yo fui el último. Antes de salir, miré una vez más hacia la cabeza en la puerta y tan rápido como pude me arrastré afuera, temiendo escuchar a la persona correr detrás de mí y agarrar mis piernas. Una vez fuera, corrí para alcanzar a mis amigos, que ya se dirigían rápidamente hacia el auto de Eduardo. Salimos de ahí con prisa y nunca miramos atrás. El edificio fue demolido más tarde ese año y desde entonces se ha convertido en un parque. Hasta el día de hoy no tenemos idea si era un trabajador o solo una persona al azar. Tampoco sabemos cuáles eran sus intenciones, pero estamos agradecidos de no haberlo averiguado. Cuando era estudiante de primer año en la universidad, tomé una clase de química. Me resultaba realmente difícil. Las mesas estaban dispuestas en grupos de 4 y yo me sentaba en una mesa en el medio, al lado izquierdo y hasta el final. A mi lado había un chico llamado Isaac. Era un poco torpe y me daba la impresión de que era una persona un tanto solitaria. Tenía una estatura promedio, estaba un poco pasado de peso y tenía una barba irregular y poco atractiva, pero la verdad es que sabía de química. Creo que en general le iba muy bien en la escuela. Comenzamos a hablar de manera bastante cordial, ya que él se dio cuenta que yo tenía dificultades en clase y le pedí ayuda. Empezó a ofrecerse para ayudarme con mis tareas y me dejaba copiarle en los exámenes de vez en cuando. Nunca percibí ningún tipo de coqueteo por su parte, pero tal vez eso se debía a que era demasiado torpe para coquetear en persona. Eventualmente, me pidió mi número de teléfono para enviarme información relacionada con la tarea, y por supuesto se lo di. Me estaba ayudando mucho y no me parecía amenazante, solo parecía un poco tímido. Avancemos hasta el último día de clase. Isaac hizo algo completamente inesperado. Me preguntó si quería salir con él después de clase. Yo la verdad es que no sentía ninguna atracción física por Isaac y nuestras personalidades eran completamente opuestas, pero la verdad es que me había ayudado a mantener buenas calificaciones durante el semestre, así que tenía que rechazarlo de manera muy educada. Le mentí y le dije que me iba de viaje durante las próximas semanas y que no estaría disponible. Él respondió de inmediato: ¿y cuándo vuelves? Sentí que 2 semanas era un tiempo suficiente para que él probablemente perdiera interés, así que le dije que sí, que yo podría estar disponible después de ese tiempo. Él respondió con un cool, muy incómodo, mientras asentía con la cabeza. Desde ese momento hasta el final de la clase, todo fue muy incómodo. Después de clase salí directo hacia mi auto y me fui a casa. Yo no vivía en el campus, así que después de que terminó el último día de clases, eso fue todo. Era jueves y mis otros amigos que iban a la misma escuela querían salir esa noche, así que fuimos a un bar. En algún momento recibí un mensaje de texto de Isaac preguntando: ¿cuándo te vas de viaje? Les conté a mis amigos ya un poco ebrios sobre Isaac, cómo me ayudó a sacar buenas calificaciones y que ahora quería salir conmigo. Mis amigos bromeaban diciendo que debería aceptar la cita para ser amable, y yo respondí sarcásticamente que sí, claro. Me dije a mí misma que respondería más tarde, pero estaba tan ebria que lo olvidé. Al día siguiente desperté con 2 mensajes de seguimiento. El primero tenía signos de interrogación y el segundo decía: ¿me vas a ignorar ahora que ya no me necesitas? Así que le respondí: lo siento, estaba empacando, hoy salgo de viaje. Él respondió casi al instante: está bien. Obviamente no había ningún viaje, pero él no debía enterarse de eso. Esa noche, mis amigas y yo salimos de nuevo, y mientras estábamos allí, recibí un mensaje aterrador de Isaac que decía: pensé que dijiste que salías de viaje esta noche. Casi dejó caer mi bebida al ver esto. Se lo mostré a mis amigas y todas se asustaron tanto como yo. Le respondí: ¿qué quieres decir? Él contestó: nada, olvídalo. Simplemente no me gustan los mentirosos. Realmente tenía miedo de estar siendo acosada. Miré a mi alrededor en el bar, pero él no estaba allí, al menos que yo supiera. Así es que ya no respondí. En ese punto, la verdad es que no planeaba volver a contestarle. Esa noche, poco después de llegar a casa, mientras me quitaba los zapatos, escuché golpes en la puerta. Tenía que ser alrededor de la 1. Pregunté quién era, y era Isaac del otro lado. Él dijo: soy yo. Quería gritar. Yo estaba sola en casa. Le pedí a través de la puerta que se fuera o que mi padre saldría y lo echaría. Eso pareció funcionar, ya que no volvió a golpear. Le conté a todos sobre la situación, a mi familia, a mis amigos. Yo estaba horrorizada.
Algunos sugirieron llamar a la policía y dije que iría a la estación más cercana al día siguiente, pero aún no había llegado ese momento cuando recibí un mensaje de texto muy largo, raro y espeluznante. Adivinen de quién. Me quedé petrificada al leerlo. Decía: estoy sintiendo muchas emociones en este momento después de haber sido utilizado por alguien durante meses, y la mentira, el dolor y la ira son algunas de ellas. Desde el inicio del semestre en la clase de química pensé que nuestra relación era increíble. Estoy herido porque inventaste un viaje de 2 semanas solo para evitar salir conmigo, incluso después de haber arriesgado mi propio rendimiento académico por ti todo el semestre. Definitivamente he notado la forma en que me mirabas a veces en clase y no puedo pretender que no había un indicio de interés. Lo único que te pido en este momento es una cita. Eso es todo. No estoy pidiendo tu mano en matrimonio, aunque sin duda yo sería un marido ideal. Te voy a dar el beneficio de la duda de que necesitas más tiempo para pensar en salir conmigo. Yo sé cuánto tengo para ofrecer, mucho más que esos perdedores por todo el campus con los que sales. Si quieres, puedo volver a tu casa y podemos hablar de esto en persona. Solo estoy haciendo esta oferta una sola vez. Estoy muy decepcionado de sentir que desperdicié tanto tiempo en este semestre sin nada a cambio. Atentamente, Isaac. Envié este mensaje a todos. No me importó que fueran las 3 de la mañana. Llamé a mi papá hasta que contestó y le conté lo asustada que estaba. Después de leer el mensaje, él decidió enviarle un largo mensaje a Isaac y trató de llamarlo como 10 veces, pero obviamente Isaac era demasiado cobarde para contestar. También fui a la estación de policía al día siguiente con el mensaje y les dije que quería presentar cargos. Una de las personas que trabajaba allí dijo que lo contactarían. Él nunca contestó ninguna de las llamadas de la policía que intentaban que se presentara para ser interrogado y tampoco respondió a sus mensajes de texto. Isaac desapareció casi por completo. Sin embargo, hasta el día de hoy no he vuelto a saber de él, pero cuando camino sola por el campus me aseguro de mirar constantemente por encima de mi hombro. Esto ocurrió hace tanto tiempo que muchos detalles están un poco borrosos. Sin embargo, haré lo posible por contarlo con la mayor cantidad de información posible. Era el último día de clases, estaba en 4º grado. 4º grado era el último año en nuestra escuela primaria, donde los niños tenían que ser recogidos por sus padres. Los alumnos de 5º grado podían irse a casa solos. Mi mamá siempre era la que venía a buscarme ese día. Mi amigo Daniel y yo habíamos planeado una cita para celebrar el último día de clases. Aunque Daniel no estaba en mi clase ese año, habíamos sido amigos desde el kinder. Él estaba en un pasillo diferente al mío. Después de que terminaran las clases, nos acomodamos en fila y caminamos hacia la puerta de salida al final del pasillo, donde nos esperó nuestra maestra, la señorita Berta. Estuve esperando a que el papá de Daniel apareciera entre la multitud de padres que entraban y salían del estacionamiento junto a las puertas. De repente, escuché mi nombre. ¡Tomás, Tomás! Miré y vi a un hombre saludándome mientras se acercaba. Se presentó como el tío de Daniel y dijo que me estaban recogiendo. Fui hacia la señorita Berta y le dije que ya habían llegado por mí. Ella preguntó: ¿dónde está él, cariño? Y yo señalé al tío de Daniel, quien le hizo un gesto a la señora Berta. Ella me despidió y me fui con el hombre. Él nos guió a través de la multitud y comenzó a hablar muy rápido y nervioso. Parecía tener un pequeño tartamudeo. Caminaba increíblemente rápido, me costaba seguirle el ritmo con mi mochila puesta. Me explicó que su hermano, el papá de Daniel, estaba trabajando más tarde de lo esperado, así que él me llevaría de regreso. Llegamos a su coche, que era de color rojo oscuro, y fue en ese momento cuando empecé a darme cuenta de la enorme incógnita. ¿Dónde estaba Daniel? ¿Por qué no lo estábamos recogiendo también? El hombre se volvió hacia mí desde el asiento trasero y me dijo que Daniel ya estaba en casa. Era muy tímido con las personas que no conocía, especialmente los adultos, y no era alguien que hablara abiertamente si estaba confundido, pero en ese momento estaba muy confundido. Todo esto tenía cada vez menos sentido. Durante el trayecto, el hombre seguía hablando, contándome historias de su infancia y preguntándome cosas como qué deportes jugaba y qué estábamos aprendiendo en clase. Si tuviera que adivinar, diría que estuvimos en el coche unos 10 minutos, lo cual, para nuestra ciudad, donde las casas están tan cerca una de otra, era bastante tiempo. Mi casa estaba a 5 minutos a pie de la escuela y definitivamente nos encontrábamos en una zona que no conocía. Cuando estacionó el coche frente a su casa, esta me pareció bastante normal.
Él me llevó adentro, cerró la puerta y la cerró con llave detrás de nosotros. Estaba realmente oscuro dentro del lugar y me di cuenta de por qué todas las cortinas estaban cerradas. Casi parecía de noche ahí, especialmente porque la única fuente de luz era una lámpara en una esquina de la habitación. Luego me miró y sonrió. Le pregunté, ¿dónde está Daniel? Y comenzó a actuar de manera muy nerviosa. Dijo algo como, oh, creo que está abajo jugando videojuegos, dame un segundo, espera aquí. Luego desapareció en una habitación cercana y escuché una puerta abrirse y pasos bajando hacia un sótano. Mi corazón ya estaba latiendo con fuerza, sabía que estaba en peligro. Intenté abrir la puerta en silencio, pero no pude. Tenía algún tipo de cerradura que seguramente necesitaba una llave. Empecé a entrar en pánico, aunque aún mantenía un poco de esperanzas de que Daniel subiría por esas escaleras. Pero sabía que las posibilidades eran mínimas. Me arrepentí de haber entrado a esa casa. Hice lo único que se me ocurrió. Fui a la cocina y encontré un teléfono colgado en la pared. Lo levanté del receptor y marqué al 911. Lo primero que dije al contestar fue un susurro. Por favor, vengan a esta casa, creo que me han secuestrado. Me escucharon y confirmaron, pero no dije otra palabra. Escondí el teléfono bajo una toalla en una esquina de la habitación y regresé a donde el hombre me había dejado, ya que escuché sus pasos volviendo por las escaleras. Luego llamó mi nombre diciendo, «Baja Daniel, está aquí». Después hubo una pausa, repitió mi nombre y cuando no respondí, subió las escaleras para mirarme. Me preguntó si estaba bien. Me sentía tan mal y tenía mucho miedo. Me odiaba por haber entrado en esa situación y no haber sido más sabio. Pregunté con una voz muy asustada si podía irme y recuerdo el cambio en su rostro. Su falsa sonrisa amigable desapareció al darse cuenta de que ya no caía en su juego. Se acercó a mí de manera amable hasta que estuvo lo suficientemente cerca para agarrar mi muñeca de manera agresiva y comenzó a arrastrarme hacia el sótano. Grité y lloré y él me gritó, «Te dejaré ir si te detienes y te comportas». Así que lo hice, bajé las escaleras y a mitad de camino, la puerta se cerró de golpe detrás de mí y escuché que cerró con llave. Bajé completamente las escaleras hacia un sótano vacío y sin terminar, con un suelo de concreto y un único soporte en el medio de la habitación. Había un triste resplandor amarillo en la habitación, proveniente de una bombilla expuesta que colgaba del techo. Si hubiera un lugar donde imaginar a niños secuestrados, este sería ese. Escuché los pasos pesados del hombre en el piso de arriba. Se podía escuchar todo en esa casa. No sé qué estaba haciendo, pero lo escuché moverse por un rato. Luego vino a la puerta del sótano, la abrió y me preguntó si tenía hambre. Respondí que no quería que fuera a la casa y viera el teléfono que faltaba. Cerró la puerta y la volvió a cerrar con llave. Me senté ahí esperando con el corazón en la garganta y luego lo escuché, el timbre sonando 3 veces desde arriba, seguido de golpes que definitivamente eran policías golpeando la puerta. Decidí no gritar hasta que escucharan que se abría la puerta principal, pero nunca escuché los pasos del hombre acercándose a la puerta. El timbre seguía sonando y seguía oyendo los golpes. Esto continuó por un tiempo hasta que escuché un fuerte golpe y luego múltiples pasos pesados y voces gritando. Comencé a gritar pidiendo ayuda tan fuerte como pude desde la parte superior de las escaleras, golpeando la puerta. La puerta estaba desbloqueada y un oficial de policía al otro lado me agarró y me llevó rápidamente afuera. Había al menos 3 patrullas de policía en la calle. Tuve que contarle todo a 2 de los policías afuera mientras esperábamos a que llegaran mis padres. El hombre de adentro, que fue llevado afuera y puesto en una patrulla con las manos esposadas, esa fue la última vez que lo vi. Cuando mis padres llegaron a la escena, mi mamá estaba llorando desconsoladamente. Ya había habido un gran alboroto en la escuela, ya que habían llamado a los policías y el papá de Daniel se dio cuenta de lo que había pasado. Este hombre era un colega de trabajo del padre de Daniel. Cuando se enteró de que el padre de Daniel vendría a recogernos a ambos de la escuela en el último día, aprovechó la oportunidad para hacer lo que hizo, un completo enfermo. No sé cómo supo cómo era yo. A medida que fui creciendo, nunca le pregunté más detalles porque trato no pensar en ello. Mi mamá asistió a una terapia conmigo durante meses después de este incidente. Digamos que mis padres no tuvieron palabras amables para la señorita Berta por no verificar si realmente conocía a la persona que me estaba recogiendo. Si no hubiera pensado en llamar a la policía antes de que él prácticamente me arrojara en ese sótano, sé que no estaría aquí el día de hoy. Esto ocurrió hace aproximadamente 17 años. Por todo lo que sé, ese hombre podría estar fuera de prisión en este momento.